¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todas y todos a este maratón por el acceso a la justicia 2021, actividad con la cual las corporaciones de asistencia judicial del país conmemoramos el Día Nacional de Acceso a la Justicia. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en la página de Facebook y en las redes sociales de la CACTA, CACVAL, CACMetro y CAC Biobío. En este módulo, denominado ¿Cómo podemos ayudarte en las posesiones efectivas?, participan profesionales de las 4 corporaciones de asistencia judicial del país. En primer lugar, presento a Alexandra Quiroga Jiménez, abogada de la Unidad de Defensa de Personas Mayores de Antofagasta. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de participar en este momento. Excelente. Marcela Catalán Esquivel, abogada del Centro de Atención Jurídico Social Civil de Valparaíso. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a esta actividad. Nos acompaña también Eduardo Peñafiel Peña, abogado jefe del Centro de Atención Jurídico Social de Pinto, en Ñuble. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, sí, encantado y con mucho agrado estar acá. Y bueno, también quien les habla, Jaime Retamal Torres, abogado jefe del Consultorio Civil de San Miguel de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. El objetivo de esta actividad es dar a conocer la importante labor desarrollada por las corporaciones de asistencia judicial, servicios públicos profesionales, gratuitos y especializados, comprometidos con el acceso a la justicia de las personas. Quisiera informarles que pueden realizar sus consultas a través de los chats disponibles en cada página de Facebook en la que hoy estamos transmitiendo. Y además recordarles que este maratón considera además otras charlas que se desarrollarán durante este día y que pueden revisar en los afiches publicitarios en nuestras redes sociales. A lo que nos convoca, uno de los temas que más frecuentemente se consulta en el área civil de las corporaciones de asistencia judicial es el tema de las herencias, y en especial la posesión efectiva. Este es un tema que no ha sido libre de mitos y que por desconocimiento muchos piensan que es un acto que podría resolverse en vida. Es frecuente oír en algunos usuarios que son hijos que llegan a la corporación deseando cobrar su herencia en vida. O también es frecuente que lleguen personas mayores que se presentan para hacer su posesión efectiva, siendo que están vivos. Sin embargo, la posesión efectiva es un acto que solo se da cuando una persona fallece y deja su herencia, es decir, deja un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja esta persona tras su muerte. De ahí entonces que existe una forma, un modo de adquirir el dominio de las cosas, que es la sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir todo o parte de los bienes, derechos y obligaciones de una persona difunta. En esta actividad hemos querido revisar las preguntas más frecuentes relacionadas con las posesiones efectivas que nos llegan a las corporaciones de asistencia judicial de todo el país, y para eso trataremos de resolverlas una por una a través de los profesionales que estamos transmitiendo en estos minutos. La primera pregunta que llega, más frecuente, es ¿qué es la posesión efectiva? Eduardo, ¿nos podría decir? Bien, la posesión efectiva es un acto solemne por el cual la autoridad administrativa o judicial reconoce a una o más personas como herederas de quien ha fallecido, para que los herederos puedan en el futuro determinar el destino de los bienes hereditarios. Cuando la persona fallece sin haber otorgado un testamento, que eso representa aproximadamente cerca del 98% de la población, el trámite se realiza en cualquier oficina del Servicio Registro Civil e Identificación. Y en cambio, si la persona dejó en vida un testamento, cualquiera sea este, el trámite en forma necesaria tiene que contar con la intervención de un abogado y se tramita en un juzgado civil a lo largo del país. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas más frecuentes es ¿para qué sirve la posesión efectiva? Marcela, ¿nos puedes ayudar en eso? Sí, claro. Bueno, la posesión efectiva sirve para determinar quiénes son las personas que tienen la calidad de heredero de un causante y para que estos puedan disponer de los bienes que dejó aquel. Eso es la respuesta a tu pregunta, Jaime. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para realizar un requerimiento de posesión efectiva, Alexandra?
Bueno, tal como señalaba ya el colega, la diferencia va a radicar en si existe o no testamento. Entonces, si es que no, bueno, la mayoría, ¿no es cierto?, de las sucesiones son intestadas. La mayoría de las veces no hay testamento. Por lo tanto, la regla general es que se van a tramitar ante el registro civil. Pero de manera excepcional, cuando exista una sucesión testada y la persona fallecida, ¿no es cierto?, ha dispuesto de cómo van a repartirse sus bienes luego de su fallecimiento, este trámite de posesión efectiva se hace, ¿no es cierto?, en los tribunales de justicia, patrocinado por un abogado. Gracias, Alexandra. Y siguiendo con ello, ¿nos podrías decir qué personas, quiénes pueden pedir la posesión efectiva de otra? Claro, las personas que pueden solicitar la posesión efectiva son los herederos, ¿ya? Los herederos de la persona fallecida van a tener que tener, ¿no es cierto?, obviamente su cédula de identidad vigente, concurrir al registro civil de identificación para poder solicitar además bueno, la verdad es que hay un formulario especial para estos efectos que les explica a las personas cómo realizar la posesión efectiva y para determinar además si ellos son o no herederos, tienen que, ¿no es cierto?, observar los órdenes de sucesión señalados por la ley y con ello van a poder determinar si aquel o aquellos que en virtud del respectivo orden adquieren o no parte o todo el patrimonio del causante. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las veces van a ser herederos, ¿no es cierto?, el cónyuge, los hijos, y ahí va a concurrir, ¿no es cierto?, el orden de prelación. Si es que no hay cónyuge, si no hay hijos, van a concurrir los hermanos o los sobrinos que hubiesen existido a la fecha del fallecimiento. Gracias. Y continuando con ello, Alexandra, ¿se requiere abogado para pedir la posesión efectiva? Esto es una de las cosas que más se preguntan. Claro, esta es una de las preguntas, ¿no es cierto?, más comunes porque la mayoría de las personas cree que sí, que efectivamente requiere un abogado, pero esto solo se exige cuando se realiza la tramitación en el Poder Judicial, o sea, cuando la sucesión es testada, cuando existe un testamento. Pero el trámite, y por eso se le llama trámite, que se realiza ante el registro civil, no requiere de abogado, incluso en algunos casos, probablemente por los bienes que puedan quedar, incluso puede estar hasta excepto de pago. Claro que sí. Bueno, por lo visto, el tema del testamento es fundamental para saber si corresponde o no intervenir a través de un abogado. Pero el testamento muchas veces la gente no sabe de qué se trata y esa también es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué es un testamento? Eduardo, ¿nos podrías ayudar en ello? A ver, el testamento es un acto siempre solemne por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que ese documento tenga efecto después de su fallecimiento y conservando en vida la facultad de dejarlo sin efecto o revocarlo, como dice la ley, en todo o en parte. Es importante precisar brevemente un par de características del testamento que es importante que las personas lo sepan. El testamento no admite representación, es decir, es un acto personalísimo y en persona. O sea, no puede una persona delegarle a otra para que haga su propio testamento. Es un acto que tiene que hacerse en forma personal. Y también es un acto que tiene que ser... no puede haber testamentos conjuntos, o sea, no puede ir la pareja, la familia entera y en un solo documento testar. No, tiene que ser separado. Ahora bien, es interesante relacionar inmediatamente el testamento con la facultad que la persona tiene de poder disponer de lo suyo. Cuando hay testamento, la ley destina un porcentaje de los bienes, la mitad, a los llamados herederos forzosos, que son aquellas personas ligadas con el causante, ya sea por calidad de cónyuge o conviviente, hijos, etcétera, etcétera. También destina otra cuarta parte a la posibilidad que el testador mejore a alguno de los asignatarios. Y finalmente hay un porcentaje del orden del 25%, que es el remanente, y ese remanente es de libre disposición. Eso la persona puede destinárselo a quien ella quiera, pero el resto tiene, de alguna manera, que están predeterminados los beneficiarios del 75% de la herencia. Gracias. Ahora, cuando la persona ha dejado testamento y fallece,
¿Qué documentos son los que se debe reunir para tramitar la posesión efectiva en esos casos? Marcela, ¿nos podría responder, por favor? Claro, los documentos que debe reunir la persona para tramitar la posesión efectiva testamentaria son, en primer lugar, el certificado de defunción del causante, el testamento, el certificado de nacimiento de los herederos si correspondiera, el certificado de matrimonio, también fuera procedente, y el certificado de los bienes que hubiese dejado el causante, como la inscripción de la propiedad, el certificado de notaciones vigentes de los vehículos, certificado de saldos en cuentas emitidas por bancos, AFP, y en general, cualquier certificado que acredite la existencia de algún bien que haya pertenecido al causante. Gracias, Marcela. Y continuando con ello, tú mencionaste que el requisito básico es acompañar el testamento, pero ¿dónde puedo averiguar si este difunto dejó o no dejó testamento? En nuestro país, el registro civil lleva a su cargo el Registro Nacional de Testamentos, en donde se anotan los testamentos que son dictados. Y este registro existe desde abril del año 2004. Aquí se informan todos los testamentos que se dictan por las notarías. Entonces ahí es donde podemos ubicar el testamento que es necesario para tramitar este tipo de posesiones efectivas. Gracias. Ahora, volviendo al tema de cuando no hay testamento, ¿cómo debo pedir la posesión efectiva cuando el difunto no dejó testamento? Alexandra, ¿nos puedes orientar? Bueno, existen formularios donde el solicitante entrega los datos personales del causante, que es la persona que falleció sin haber dejado testamento, también los datos del solicitante y los datos de los herederos, junto con un inventario y la valoración de los bienes que están comprendidos en la herencia. La solicitud se puede realizar presencialmente en oficinas o también, y que es algo muy importante ahora en época de pandemia, se puede realizar por la página web del Servicio de Registro Civil, con la salvedad, ¿no es cierto?, que el solicitante, si es que el solicitante necesitase acompañar documentos, como por ejemplo algún mandato, o documentos que acreditan haberse realizado, por ejemplo, cesiones de derechos, ahí en ese caso deberá necesariamente hacer esa solicitud en oficinas del Registro Civil. Muy bien. Ya. ¿Y qué etapas en general comprende una posesión efectiva, Marcela? En general, la posesión efectiva comprende 3 etapas que podemos observar. En primer lugar, la emisión del certificado o decreto de posesión efectiva, ya sea emitida por el registro civil o por el tribunal, dependiendo si se trata de una posesión efectiva intestada o testada. En segundo lugar, la declaración de impuesto a la herencia. Tanto en la posesión efectiva testada como intestada, los herederos deben declarar el impuesto a la herencia, pagarlo si fuera procedente, o bien, si este ha prescrito o se encuentran exentos del pago del impuesto, se emitirá el correspondiente certificado por el Servicio de Impuestos Internos. Por último, hay que realizar ciertas inscripciones. En el caso de existir bienes raíces o vehículos, será necesario, además de realizar inscripciones para que los herederos puedan disponer de estos bienes. Muchas gracias. A ver, estoy viendo acá una pregunta que es muy frecuente y que genera mucha inquietud en nuestros usuarios, y es saber si existen costos asociados a la solicitud de posesión efectiva. Alexandra, ¿nos podría responder al respecto? Sí, por supuesto. De hecho, voy a compartir pantalla a efectos de poder mostrar también la información que aparece en el registro civil, ¿ya? Que de hecho viene a clarificar, no sé si ya pueden ver lo que estoy mostrando. Aún no, pero ahí aparece. Ok, bueno, acá estamos en la página, ¿no es cierto?, del registro civil, quien publica a través de un cuadro cuáles son los aranceles que están asociados a este trámite, y ahí es cuando señala que se va a pagar, ¿no es cierto?, por la tramitación de la posesión efectiva, un arancel que se va a determinar según el valor total de los bienes detallados en ese inventario, y hay una escala. Por lo tanto, acá la unidad es la UTA, y cuando los bienes, el valor conjunto de los bienes sea igual o inferior a 15 UTA, ¿no es cierto?, que más o menos es el equivalente a un aproximado hasta 9 millones y tantos de pesos, ese trámite va a estar exento de pago. Así también muestra que si es superior a 15 UTA e inferior o igual a 45 UTA, que también va entre los 9 millones y medio y los 28 millones y tanto, el valor del arancel es 83.000 y tantos pesos. Y ya el valor máximo a pagar, que sería superior a 45 UTA, que es decir, a partir de los 28 millones aprox,
el arancel a pagar va a ser de 130.000 pesos 533, ¿ya? Incluso es importante señalar que después de la realización de la posesión efectiva podrían venir algunas modificaciones a realizarle a esta. Por ejemplo, cuando se toma conocimiento de nuevos bienes de los que no se sabía a la hora de hacer la posesión efectiva. Y esto también tiene algunos costos asociados, y es por eso que la misma página pone que los costos también van a estar relacionados con la inclusión de estos bienes y el valor de ellos mismos. Ahí les dejo de compartir pantalla, espero que haya quedado claro por lo menos esa parte. Gracias. Ahora, otra inquietud que se repite en nuestro usuario es saber si existe un plazo para pedir la posesión efectiva. ¿Existe un plazo, Eduardo? No hay plazo en la ley para solicitar la posesión efectiva. El punto de partida, digamos, está dado por el fallecimiento del causante. Sin embargo, es recomendable que el trámite se realice dentro de un plazo lo más breve posible, pero hay que estar muy atento porque pudiese darse la situación de que si hay conflictos a nivel de la sucesión, puede ocurrir que un heredero o un presunto heredero haga el trámite y solo lo realice en su favor y pretenda, a través de esa gestión, omitir a algún otro heredero por alguna razón. Entonces, por esa razón es importante que la persona esté al tanto del trámite que se está realizando y, sobre todo, si en algún minuto se produce esta figura de haber sido omitida, saber que sí ahí va a disponer de un plazo de 5 años a contar de la resolución administrativa o judicial para ejercer sus derechos y poder ser incluido. Y eso es a través de una gestión judicial que se denomina acción de petición de herencia. Muchas gracias. Eso sí. Ahora, ¿cómo puedo saber si se hizo o no se ha hecho la posesión efectiva de una persona fallecida, Alexandra? Bueno, existe un registro de posesiones efectivas y de hecho se puede solicitar un informe de inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas al Registro Civil. De hecho, este trámite está disponible para ser realizado también vía web en el portal de Chile Atiende y del Registro Civil y tiene un valor de 290 pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos permite este documento? Es tomar conocimiento, ¿no es cierto?, de la inscripción en el registro de la resolución exenta que concede la posesión efectiva de una herencia, y ahí además vamos a poder visualizar quiénes son las personas que han sido declaradas como herederas de ese causante o persona fallecida. Muchas gracias. La gente tiene que preguntar también si el conviviente tiene derecho a pedir la posesión efectiva. Eduardo, ¿el conviviente tiene este derecho? Aquí tenemos que distinguir. Si el conviviente no tiene suscrito con el causante un acuerdo de unión civil, ese conviviente no tiene derecho a la herencia. En cambio, debemos señalarle a las personas que el año 2016, en octubre de ese año, entró a regir la ley 20.830, que es la que contempla y reglamenta el llamado acuerdo de unión civil. Y dentro de esa normativa legal hay un precepto, una norma que es el artículo 16, que expresamente asimila los derechos del conviviente civil, que es la denominación de quien suscribe el acuerdo de unión civil, le asimila los derechos a él o la cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, hoy día, ser cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente para efectos de herencia no implica ninguna diferencia. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Bueno, aquí viene otra pregunta que también es bien frecuente, que es saber quiénes son los herederos si es que el difunto no dejó testamento. Y aquí les pido yo también poder participar revisando cuáles son el orden por el cual la ley establece cómo debe distribuirse una herencia a través de las siguientes reglas. Cuando el difunto no ha dejado testamento, tenemos que ver varias hipótesis. La primera hipótesis es saber si existen hijos. Cuando hay hijos, si el difunto no dejó cónyuge o conviviente civil, los hijos son quienes se reparten toda la herencia. Si existe cónyuge, al cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Pero si hay solo un hijo, el cónyuge y el hijo se reparten la herencia por partes iguales.
aquí hay un tema importante que se va a repetir en otros órdenes, que si existen varios hijos, el cónyuge nunca podrá recibir menos de la cuarta parte de lo que deje el difunto. Ahora, si estos hijos del difunto han fallecido antes que él, no se pierde la parte de este hijo, sino que pasa por derecho de representación a sus propios herederos, es decir, a los nietos del difunto. Esa es la primera regla. La segunda regla se aplica cuando no hay hijos. En ese caso, quienes suceden al difunto son el cónyuge o conviviente civil y los ascendientes de grado más próximo, que usualmente son los padres del difunto. En ese caso, la repartición se hace 2/3 para el cónyuge o conviviente civil y 1/3 para los ascendientes. Si no hay ascendientes, lleva todo el cónyuge, y si no hay cónyuge, llevan todos los ascendientes. La tercera regla se aplica cuando ya no hay hijos, ni tampoco hay cónyuge ni ascendientes. En ese caso, quienes suceden son los hermanos. Aquí hay que hacer un pequeño detalle, porque cuando son hermanos de padre y madre van a recibir el doble de lo que son hermanos solo padre y solo madre, porque en el fondo van duplicando sus cantidades en la medida que sean hermanos de padre y madre. Y si alguno de los hermanos que tiene derecho de heredar al difunto falleció antes que el difunto, esa parte se va a dividir entre sus propios hijos, también por derecho de representación, es decir, no se pierde, sino que pasa directamente a los sobrinos. La cuarta regla se aplica cuando no hay hijos, ni cónyuge, ni ascendientes, ni hermanos. En ese caso, los que suceden son los otros colaterales de grado más próximo hasta el 6º grado inclusive, es decir, los tíos y los primos. Y eso es lo más lejano que se puede suceder. Finalmente, cuando faltan todos los demás, la quinta regla establece que quien sucede es el fisco. Esa es la forma en que se distribuye la herencia cuando la persona no ha dejado testamento. Otra pregunta que aparece por acá es: ¿puede pedir la posesión efectiva a una persona que no sea heredero ante la ley? Eduardo, ¿nos podría responder? Efectivamente, a la muerte del causante, los herederos, más bien dicho, nace para los herederos en ese minuto la posibilidad de disponer de su cuota hereditaria. Entonces, puede darse el caso que un tercero ajeno a la sucesión compre a uno o más de los herederos sus derechos a la herencia. Y cuando él compre estos derechos a la herencia, y esto puede verificarse incluso antes de la posesión efectiva a través de una escritura pública notarial, este comprador de los derechos, que jurídicamente lo denominamos cesionario, va a estar habilitado para actuar ya sea o ante el tribunal o ante el Servicio de Registro Civil. Gracias. Otra pregunta que aparece acá es: ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparte la herencia una vez que se ha terminado el proceso de posesión efectiva? Eduardo, ¿nos podrías agregar ahí algo al respecto? A ver, una comunidad hereditaria, que es el fenómeno que surge al fallecimiento del causante, puede terminar porque se reúnan todas las cuotas en manos de una sola persona. Por ejemplo, un hermano le compra los derechos de herencia a su madre viuda y a el resto de sus hermanos y termina consolidando el 100%. Otra posibilidad es que se realice la partición de la herencia. Y la partición de la herencia se puede hacer, o la puede haber dejado hecha el causante en su testamento, la pudo haber hecho el causante en vida, en un trámite también notarial, la pueden hacer todos los herederos si están absolutamente de acuerdo, aun cuando haya personas menores de edad, y finalmente, cuando no haya acuerdo, se tiene que recurrir al juicio particional, que parte de la base de la designación de un juez árbitro partidor, que lo hace la justicia civil, de un listado que existe y que está asociado a una nómina que tienen las Cortes de Apelaciones, y el juez civil nombra al árbitro partidor, quien dispone de un plazo máximo de 2 años, prorrogable, para llevar a cabo todo este proceso de partición y distribución. Gracias. Finalmente, hay una pregunta que se reitera acá, que es:
¿la Corporación de Asistencia Judicial o las corporaciones de asistencia judicial tramitan posesiones efectivas? Eduardo, ¿nos puedes responder eso? Las corporaciones de asistencia judicial tienen dentro de sus lineamientos claramente el interactuar con los usuarios en este trámite. Claramente es un trámite que requiere patrocinio, que requiere poder, y por lo tanto, cuando la posesión efectiva es testada, es un trámite que se realiza por nuestras instituciones. En cambio, cuando la posesión efectiva no es testada, en ese caso el trámite, como es personal, el rol que cumplen abogados y postulantes en práctica es el asesoramiento, verificación de antecedentes, llenado de formularios, o sea, principalmente un rol, más bien dicho, de acompañamiento en la gestión. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el tiempo ha pasado bastante rápido y tenemos que concluir esta actividad, esta conversación del Maratón por el Acceso a la Justicia organizado por las corporaciones de asistencia judicial del país. Y agradecemos desde ya la participación de todos quienes nos están viendo y nos despedimos junto a Alexandra Quiroga Jiménez, abogada de la Unidad de Defensa de Personas Mayores de Antofagasta. Muchas gracias, Alexandra. Nos despedimos también de Marcela Catalán Esquivel, abogada del Centro de Atención Jurídico Social Civil de Valparaíso. Muchas gracias. También nos despedimos de Eduardo Peñafiel Peña, abogado jefe del Centro de Atención Jurídico Social de Pinto Ñuble. Y finalmente yo también me despido, Jaime Retamal, abogado jefe del Consultorio Civil de San Miguel de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Les agradezco obviamente las explicaciones, su conocimiento y espero que nos vengamos en una otra oportunidad. Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, que estén bien. Gracias.